Se está haciendo recientemente popular una entrevista que se realizó en CNN Chile. En esta entrevista se trató sobre la identidad de Chile como cultura gastronómica. Hubieron dos invitados los cuales dieron su punto de vista mencionando como ejemplo a Perú. Queremos ahondar en el perfil de nuestra cocina y para eso nos acompaña el presidente de la Corporación por la Cocina de Chile, Pebre, el juez Juan Pablo Millao, y el representante también de la Fundación Juntos Cocinamos, el chef Juan Morales. Muchas gracias a los dos por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, estábamos comentando ahí el tema del día que se celebra la gastronomía chilena. Tenemos que tener solo un día. ¿Por qué no tenemos a nuestra gastronomía como una cosa ya permanente, como parte de nuestra identidad? ¿Nos falta todavía en ese sentido? Sí, yo creo que Chile adolece de esta no ausencia, sino no reconocimiento de su identidad. Pero en la cocina yo creo que últimamente se ha notado mucho más porque tenemos ejemplos de países vecinos que por ese camino, por el camino del redescubrimiento de su identidad, por el refortalecimiento de su identidad, han visto que hay una beta por ahí que los hace tener una autoestima mayor, que los hace tener una economía un poquito más fuerte. Incluso te hablo del caso de Perú, por ejemplo, que mueve un 13% del PIB la cocina y los derivados de la cocina. Entonces yo creo que sí, la respuesta sería sí. En Chile falta un poco ese reconocimiento, saber cuáles son los procesos asociados también a la identidad culinaria. Es la siguiente parte de esta entrevista que se está haciendo viral en TikTok y demás redes sociales, más que todo por decir que los niños de Chile estarían creciendo con la comida peruana. Por lo que si bien no están en contra de este hecho, al parecer les gustaría inculcar parte de su gastronomía nacional en las nuevas generaciones. Pero yo creo que en las casas ahora no es que se coman, lo que pasa es que hay un gran número de asesoras de hogar que no son chilenas, que son peruanas. Y en las casas ya los niños están creciendo con el ají de gallina, no están creciendo con la causa. No, están creciendo con una cocina y normal, porque la señora que la está cocinando es peruana. Entonces ellos tenemos todavía más difícil el trabajo porque las generaciones, o sea, nosotros tenemos que apuntar para allá, a la educación. Entonces los que vienen, estamos teniendo todo el tema que a nosotros nos tiene invadido el peruano. Imagínate el tema cultura peruana, cocina peruana, a los niños que son los que tienen que... Santiago más que nada, o sea, esa impresión de que la persona que está cocinando en las casas es peruana. Yo no conozco datos que corroboren esa impresión que yo también tengo, sin embargo. O sea, yo creo que eso efectivamente es algo que está pasando y que las próximas generaciones van a considerar el ají de gallina como un plato de su infancia, etcétera. Ahora, de la población de Chile, ¿cuánto está en Santiago? Un porcentaje no menor. Sí, y en Santiago, en todos, o sea, no es que un tema de... No, pero Juanito, para terminar, para redondear mi idea, yo creo que tenéis razón en tener esa impresión, yo también la tengo. Lo que pasa es que no tenemos los datos y yo creo que de repente ser alarmista en cuanto a que nuestros niños están comiendo cocina peruana, yo no creo que sea así. Yo vengo llegando a Arica ayer en la tarde volví. En Arica se come increíble, se comen picantes, se come guaitia, se come unos platos de origen aymara que son maravillosos, hay unos platos de origen boliviano y peruano, porque este lugar es un lugar de encuentro entre la cultura andina en general. Sí, claro. Ellos hablan Gracias a las redes sociales se van descubriendo entrevistas como estas, que a pesar de haberse realizado hace unos años, es recién que se encuentra en el ojo de los cibernautas. ¿Qué te pareció las declaraciones de los entrevistados? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos para más videos. Que tengas un hermoso día.